Hoy vamos a hablar de las inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias son enfermedades causadas por alteraciones cualitativas o cuantitativas de uno o más componentes específicos o inespecíficos del sistema inmune que determinan una mayor susceptibilidad a padecer cierto tipo de infecciones. Como recordarán, tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata y la adaptativa son procesos que se complementan para proteger al organismo. La inmunidad innata es la primera línea de defensa del cuerpo y se activa en forma temprana, rápido, en respuesta a sustancias extrañas, mientras que la inmunidad adaptativa suele activarse en forma más tardía, a menos que el hospedero haya tenido una exposición previa. ¿Qué quiere decir esto? A menos que vos, yo, cualquiera haya estado expuesto ya a un virus o a un agente patógeno y tengamos anticuerpos contra ese patógeno en específico. Acá podemos ver en este cuadro que sacamos del PORT las características de la inmunidad innata y de la adaptativa, que sería cada una tiene sus cosas, hay cosas que comparten, otras que no. Por ejemplo, el tiempo de respuesta es rápida la innata, la adaptativa suele tardar un poco más, puede ser semanas. Ustedes saben que cuánto tiempo tarda una célula plasmática en hacer un anticuerpo, entre 7 a 10 días. Si yo hoy me enfermo de dengue, voy a poder medir mi antígeno, que es el virus, ahora, los primeros 2-3 días. Pero recién en mi día 5, 6, 7 para arriba, ideal sería 8. Ahí recién voy a poder medir mi anticuerpo, ¿verdad? Que es parte de mi inmunidad adaptativa. También acá un ejemplo, reconocimiento de lo ajeno. Ambas hacen, las dos tienen esa capacidad. Pero para que vean que hay cosas que sí comparten y cosas que son diferentes. Por ejemplo, la defensa. ¿Dónde hay la primera barrera? En la piel, en las membranas mucosas. Ahí es donde tenemos la primera membrana barrera. ¿Y quiénes son los que vienen a trabajar? Los fagocitos, o sea, los macrófagos, los monocitos, ¿verdad? Ellos son los primeros en presentarse al campo de batalla. ¿Y quiénes, en cambio, en la adaptativa? ¿Dónde tenemos más? En la memoria. Es más rápido. Si yo me expongo hoy a un dengue, yo ya tengo anticuerpos contra el dengue tipo 4 y ahora hay una epidemia de dengue tipo 4, a mí no me da. Le dará al que no tuvo todavía. Y, por ejemplo, en la eliminación celular, ¿quién viene a trabajar? ¿Quién viene a presentarse cuando es la adaptativa? Los linfocitos B y los linfocitos T. También actúan los macrófagos, la natural killer, pero para que tengan una idea. ¿Y cuáles son los tipos de moléculas que vamos a usar o que se van a presentar dependiendo de qué parte de la inmunidad esté afectada? Por ejemplo, en la innata salen las citocinas o citoquinas, como quieran llamarle, la proteína del complemento, las proteínas de la fase aguda, los reactantes de fase aguda. Y en la adaptativa, en cambio, ¿quién sale a trabajar? También citoquinas, complemento, pero acá ya vienen los anticuerpos. Acá los anticuerpos ya empiezan a presentarse, para tener una idea. Este esquema es para, según dónde está mi problema, yo sepa qué es lo que está afectado. Por ejemplo, en la inmunidad innata puedo tener afectación a nivel del fagocito o macrófago, a nivel de la inmunidad innata en sí, pero sobre todo en la alteración de la traducción de señales o en los receptores de la membrana. Puedo tener alteración en la deficiencia del complemento. En cambio, en la adaptativa, ¿dónde va a estar mi problema? Mi problema va a estar en el linfocito T, en el linfocito B o eventualmente en inmunodeficiencias combinadas. Los dos van a estar afectados. Las inmunodeficiencias podemos decir en general entonces que
puede resultar de defecto de la maduración y activación de los linfocitos o de los efectos en los mecanismos efectores innatos o adquiridos adaptativos. ¿Y esto qué va a hacer en la persona que tiene este problema? Va a predisponer a infecciones, predisponer a desarrollar cierto tipo de cánceres, va a predisponer a desarrollar enfermedades autoinmunes en el que tu cuerpo te ataca. Y otra vez, las inmunodeficiencias pueden dividirse en primarias y secundarias. Primaria es con lo que yo ya vengo, con mi defecto de fábrica. Entonces, acá hay un error en el mecanismo de defensa específico o inespecífico derivado de una alteración genética. Con esa falla ya vengo con ese problema. Y acá tenemos otra vez deficiencia funcional de algunos de los elementos de la respuesta inmunitaria, imposibilidad de reconocer antígenos, por ejemplo, yo soy ciega para un tipo de bacteria o para un tipo de virus, entonces ese virus me puede atacar sin problema porque yo no le puedo ver como sistema inmunitario. Alteración en la interconexión del sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir esto? El sistema innato y el sistema adaptativo no es que uno trabaja por un lado y el otro por otro. No, gracias a Dios en nuestro cuerpo todo trabaja en conjunto. Todo trabaja como una maquinaria que se mueve en forma coordinada y con un trabajo en equipo de la gran 7. Acá si es que no puede comunicarse el innato con el adaptativo, vamos muertos, no vamos a ningún lado, ¿verdad? Entonces tenemos también las secundarias. La inmunodeficiencia secundaria es lo que se te presenta en el transcurso de tu vida, lo que va apareciendo. Por ejemplo, las malnutriciones o desnutriciones, las inmunodeficiencias post-transfusionales, las infecciones crónicas, infecciones debido a virus, por ejemplo VIH, sarampión, o secundaria a tratamiento con inmunosupresores, como que, por ejemplo, como quimioterapia, los inmunosupresores en sí, los esteroides o corticoides y la esplenectomía. Las inmunodeficiencias, por ejemplo, si vamos a clasificarlas, en general podemos decir que la mitad corresponden a las humorales. ¿Qué son las humorales? Las que son producidas por los anticuerpos. Las celulares vienen a ser un 10%, la combinada severa un 18%, las células fagocíticas 20% y complemento 2%. Vamos a quedar en 2, Y lo que dice arriba, que 1 por cada 100.000 personas tiene una deficiencia generalmente humoral. En general, ¿verdad? Pero la más frecuente de las humorales, ¿cuál es? La IgA, la deficiencia por inmunoglobulina A secretoria. Y esto se ve entre 1 por cada 300 a 700 personas. Este gráfico es para demostrar o para que evidencien que el más frecuente de todo es el humoral y el menos frecuente es el del complemento. Entonces, hablando de las inmunodeficiencias otra vez, en general el sistema inmune combate la agresión de elementos patógenos de dos formas, como dijimos, la específica y la no específica. La innata o no específica está dada por las células fagocíticas y el complemento. Y la específica por las células linfoides, los linfocitos B, los linfocitos T. En la respuesta inmune, ambos componentes actúan en forma muy estrecha, o sea, trabajan en equipo. La respuesta no es igual para todos los gérmenes. Los componentes actúan en forma diferente y la diferencia en diferentes componentes producirá una patología infecciosa diferente en cada caso. Eso vamos a ir viendo también. ¿Qué voy a encontrar en general en las inmunodeficiencias primarias?
varias patologías asociadas, como ser, por ejemplo, síndromes infecciosos a repetición. Voy a tener enfermedades neoplásicas, enfermedades autoinmunes, atopía o alergia. Y dentro de las infecciones a repetición depende otra vez. Si hay una deficiencia de anticuerpos, si hay una deficiencia combinada, ahí me agarra de todo. Si hay una deficiencia de complemento, generalmente son bacterias encapsuladas. Si hay una deficiencia de células fagocíticas, unos cuantos virus, pero sobre todo bacterias biógenas, las intracelulares y los hongos. O sea, depende de qué deficiencia tengo para decir me va a agarrar A, B, C o D patógeno. Entonces, dentro de la inmunodeficiencia primaria o congénita, voy a otra vez dividir en problemas de la inmunidad innata o inespecífica y en problemas de la inmunidad adquirida o específica. En la innata o inespecífica puedo tener defectos de las células fagocíticas o defectos del sistema de complemento. Y en la adquirida voy a tener deficiencia de linfocitos B, linfocitos T o la combinada. En este cuadro vemos, dependiendo de dónde está mi problema, qué tipo de bacteria, virus, hongo o patógeno en general me va a afectar. Si tengo una inmunodeficiencia combinada, me agarra de todo. Cualquier cosa me puede agarrar. Si tengo una deficiencia de anticuerpos, voy a tener algunos tipos de bacterias, virus y protozoos. Deficiencia de complemento, voy a tener más bacterias encapsuladas, ¿sí? Deficiencia de fagocitos, voy a tener bacterias, algunas encapsuladas, otras intracelulares, ¿verdad? Otras biógenas, como el estáfilo, estrepto y hongos, ¿sí? Depende de qué esté afectado para que a mí me agarre cierto tipo de patógeno. La clasificación de la inmunodeficiencia según el mecanismo inmunopatógeno, sabemos, ¿verdad? Si hay un defecto de la inmunidad innata, afectación del fagocito y complemento, defecto de la maduración del linfocito, defecto de la activación y la función. Acá ya maduró todo mi linfocito, pero no anda, no funciona. Puede haber asociación a enfermedades hereditarias o también defectos de la inmunoregulación. Vamos a centrarnos en la función fagocítica. Acá puede haber tres problemas o en tres lugares. Problema en la quimiotaxis, problema en el trastorno de la fagocitosis en sí y un trastorno de la capacidad bactericida. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente o que mi enfermo, la persona que estamos estudiando, si tiene un trastorno de la quimiotaxis, no responde a los quimiotácticos. Hay un defecto en la formación o en las sustancias que inhiben la quimiotaxis. ¿Qué quiere decir esto? No va a venir nadie. Va a estar ahí la bacteria y va a venir uno o dos macrófagos y chau. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, el macrófago no tiene la capacidad de acercarse a la bacteria y tampoco de llamarle a los compañeros para que vengan a ayudar. Trastorno de la fagocitosis, ¿qué quiere decir esto? Trastorno celular o defecto en la opsonización, o sea que hay un déficit en el complemento. Ustedes saben que el complemento se encargaba de ayudar a englobar o engullir el patógeno adentro del macrófago. Y acá tenemos enfermedades como dermatitis seborreica, infecciones a repetición de todo tipo. Podemos tener lupus, ¿verdad? Cuando hay una alteración de la capacidad bactericida, puede migrar, puede fagocitar, pero no puede destruir al germen productor de catalasa. ¿Qué quiere decir esto? Llegué hasta donde está el problema, le englobé o le cerqué, vamos a decir, al problema, pero no le puedo eliminar al problema. Y acá tenemos los abscesos, los granulomas,
Podemos tener infecciones por estafilococo, Escherichia coli, Serratia, hongos, infecciones pulmonares, infecciones genitourinarias, infecciones en ganglios y en hueso, la osteomielitis, ¿verdad? Y bueno, eso es con respecto a los defectos de la función fagocítica. Cuando hay una deficiencia del sistema inmunitario innato, entonces, ya dijimos, células fagocíticas, que puede ser por producción afectada con una neutropenia congénita grave. Puede haber menor adherencia, la deficiencia de la adherencia de los leucocitos, LAT, menor destrucción, tenemos la enfermedad granulomatosa crónica. Si hay un problema en el receptor de la inmunidad innata y traducción de señales, acá entra nuestro amigo el receptor tipo TOL. Si esto está dañado, fuimos. Susceptibilidad mediada por enfermedad de micobacterias y mendeliana, y las deficiencias del complemento pueden otra vez, dependiendo de si es la vía clásica, si es la vía alternativa, si es la vía de la lecitina o la fase lítica, lo que es. Bueno, hablando de la función fagocítica afectada, tenemos la neutropenia congénita severa. Acá hay susceptibilidad bacteriana severa a infecciones de todo tipo. Hay una detención de la maduración mieloide, puede haber apoptosis, mutación en el ELA2 que codifica para la elastasa tipo 2 serinproteasa. Esta es una neutropenia congénita grave con un déficit inmunitario que se caracteriza porque hay bajos niveles de granulocitos. Los linfocitos están ok, no hay una alteración acá de tu linfocito, está normal. Pero los granulocitos están disminuidos. Y esta neutropenia produce infecciones bacterianas y micóticas de localización muy variable, o sea, puede tener en la piel, en la mucosa, oído, garganta, pulmones, por todos lados. Se suele ver más a partir de los 2 años. Y los chiquitos suelen tener una gingivitis erosiva hemorrágica, dolorosa, puede o no estar asociada a pústulas en la lengua y la infección puede inclusive ser muy grave, letal. Los defectos de los componentes de la inmunidad innata. Cuando tenemos alteración en el reconocimiento del patógeno, podemos tener defecto en la señal tipo JAK-STAT3, susceptibilidad a las micobacterias ligadas al cromosoma X. El defecto del reconocimiento de los patógenos es cuando, por ejemplo, tenemos un defecto en el receptor tipo TOL. Acá hay más susceptibilidad a encefalitis por herpes asociado a defecto de la señal del receptor tipo TOL3. En el defecto de la señal JAK-STAT3, generalmente tenemos lo que se conoce como el síndrome de hiperinmunoglobulina E, que se caracteriza porque se eleva mucho la concentración de la inmunoglobulina E, hay eosinofilia, puede haber abscesos recurrentes en piel, neumonía, lesiones del parénquima pulmonar, infecciones recurrentes de todo tipo. Se suele ver en recién nacidos ya. Y el síndrome de inmunoglobulina tipo E, hiper-IgE, puede ser transmitido en forma autosómica dominante o recesiva, dependiendo de si es uno u otro, va a tener cierto tipo de características. El síndrome de susceptibilidad mendeliana de las infecciones micobacterianas, que es una inmunodeficiencia primaria, que generalmente suele estar ligada al sexo, ¿verdad? La ligada al cromosoma X, hay una deficiencia en la producción de interleucina 12, 23 y en interferón gamma. Tenemos la enfermedad granulomatosa crónica, es otro tipo de inmunodeficiencia a nivel de la célula fagocítica.
es ligada al cromosoma X, autosómica recesiva, y hay un defecto en la fagocitosis. Se ve 1 de cada 200.000 nacimientos y es producida por una mutación en el gen que codifica la enzima nicotinamida de dinucleótido fosfato oxidasa, NADPH oxidasa, para hacerla corta, ¿verdad? La forma, les dije, de herencia es ligada al cromosoma X y generalmente suele ser autosómica recesiva en un 30-40%, pero puede haber también un problema dominante en un 60%. Al haber una mutación en este gen de la NADPH oxidasa, no se producen radicales libres y en consecuencia los neutrófilos de los pacientes enfermos son incapaces de destruir a los patógenos fagocitados. Entonces son especialmente susceptibles a infecciones por estafilococo, hongo y algunas bacterias gram negativas. La principal manifestación clínica de estos cuadros suelen tener linfadenitis, neumonías, osteomielitis y la formación de granuloma, como lo dice su título, ¿verdad? Esto los puede llevar otra vez ¿a qué? A sepsis, una infección generalizada grave, potencialmente mortal. La deficiencia de la adhesión leucocitaria. Acá hay una deficiencia en el LAD1 y en el LAD2. En el LAD1 tenemos un defecto en los CD18B y o CD11, CD11C con compromiso de las natural killer. Y en el LAD2 tenemos un defecto de la expresión de Lewis X. Esto es una inmunodeficiencia debida a un desorden genético en donde la deficiencia de la adhesión leucocitaria suele tener un defecto en el reconocimiento del leucocito a los capilares, la adhesión entre los mismos y la posterior migración al tejido afectado por una infección. O sea, el leucocito no puede migrar, no puede unirse al lugar donde tiene que ir a trabajar y tampoco puede comunicarse con los otros que están ahí ya. Entonces, teléfono cortado, viste acá. Y las se pueden clasificar en función al lugar donde se produce el fallo de esta cadena de acontecimiento. Puede ser la 1, 2, 3 y la 1 es el más frecuente, o sea, el que es más prevalente y se relaciona con las integrinas defectuosas. Entonces, esto es para tener un poco en cuenta que acá las células fagocíticas con la alteración de la adhesión de los fagocitos no pueden, sobre todo, funcionar bien, no pueden comunicarse entre ellos. Esto es sobre todo para que nos demos cuenta de qué nivel están los problemas. Por ejemplo, a nivel ya en sangre, mi problema de LAD, como les dije, no puedan unirse a los capilares, no pueden migrar, no puede comunicarse entre ellos, por darles un ejemplo. Y este cuadro nos habla de, sobre todo, el tipo de problema, si es o no de qué tipo de herencia, la célula afectada y la función que está afectada.
En la enfermedad granulomatosa crónica, que dijimos ya que era el ligado al cromosoma X, los afectados son los neutrófilos y los monocitos, y generalmente hay una función afectada que es la muerte intracelular. En la enfermedad granulomatosa crónica, ¿qué tenemos? Tenemos la que tiene citocromo B normal y la ausente, dependiendo de cuál de los dos. Puede ser autosómica o puede ser dominante o recesiva. El defecto de la adhesión leucocitaria, como dijimos, hay problemas de movilidad, quimiotaxis y citotoxicidad y adherencia. En la deficiencia de la mieloperoxidasa hay deficiencia en la muerte intracelular. Los neutrófilos casi siempre son todos los afectados. Pasamos a las deficiencias del complemento. Las deficiencias del complemento generalmente suelen ser muy bajas. Son una inmunodeficiencia primaria que van a ser menos del 2% lo que vamos a encontrar entre inmunodeficiencia. Y la ausencia de componente o de la forma inactiva no funcional puede ser, uno, por susceptibilidad a padecer infecciones repetidas y desarrollar enfermedades por depósito inmunocomplejo, dependiendo de qué lugar o qué tipo de vía está afectada. La deficiencia de los componentes de la vía clásica y lecitina nos va a dar enfermedad por inmunocomplejos. La deficiencia de C3 o de la vía alterna nos va a dar infecciones piógenas, y los déficits de complejo de ataque nos va a dar infecciones por Neisseria. En este cuadro, según la deficiencia del complemento que tenemos, vamos a ver la clínica que se va a presentar y qué tipo de herencia presenta. Para hacerla corta, C1, C4, C2 y C5 van a tener síndromes similares al lupus. C2 le va a dar también algo así como una polimiositis vasculitis. C3 nos va a dar infecciones piógenas a repetición, porque C3, acuérdense que ayudaba para la ozonización. C5 también va a dar infecciones por Neisseria, que son bacterias capsuladas. Y C1 nos puede dar edema angineurótico familiar. Hablando un poquito de las inmunodeficiencias humorales. Las inmunodeficiencias humorales, como dijimos, eran ya de los linfocitos, ¿verdad? Se suelen manifestar en forma más tardía. Las infecciones pueden ser infecciones respiratorias crónicas o recurrentes o por bacterias. Es una baja frecuencia de infecciones por agentes oportunistas y virales. Puede haber linfomas, infecciones gastrointestinales secundarias a Giardia lamblia, Salmonella, Shigella, Campylobacter. Entonces, ya hablando de un defecto de la inmunodeficiencia, acá ya estamos en la adaptativa, ¿sí? Podemos tener defecto en la maduración linfocitaria o defecto en la activación y función o de la maduración del linfocito. Y acá tenemos en la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Tenemos la inmunodeficiencia por hiperinmunoglobulina M, deficiencia de inmunoglobulina A y la inmunodeficiencia común variable. Este esquema es para saber en dónde se suele presentar o a qué nivel vamos a tener los distintos tipos de problemas. Acuérdense que los linfocitos B, ¿dónde era que nacían o maduraban? ¿O dónde crecían? ¿Dónde se producían? En la médula.
Ese linfocito B va a salir después a la sangre y va a migrar a los órganos linfoides para seguir trabajando. En cambio, los linfocitos T, ¿dónde era que se producían? En los órganos linfoides, ¿verdad? Para tener una idea de dónde va a ir produciéndose cada uno de estos problemas, a qué nivel, en qué lugar. Y esto otra vez para recordar un poquito el huésped, o sea, el paciente o la persona. La alteración puede tener problemas, las enfermedades pueden venir por problemas no inmunológicos, pero si es inmunológico, acordarnos primario, secundario, y los primarios tenemos todo esto y ahora vamos a hablar de los B. La inmunodeficiencia por ausencia de linfocitos B. En general, no sé si se acordarán, pero la única inmunoglobulina que pasaba la barrera hematoplacentaria, ¿cuál era? La inmunoglobulina G, ¿verdad? La M, la A, la E no pasan porque son grandes, mucho peso molecular para pasar por la placenta. Entonces, este tipo de problemas, si hay una ausencia de linfocitos B, ¿cuándo se va a ver? Se va a ver a partir del cuarto a sexto mes de vida de la criatura, que es cuando empiezan a disminuir las inmunoglobulinas maternas que estaban circulando. Y acá tenemos hipogamaglobulinemia infantil ligada al X, que se llama Bruton, donde hay ausencia de linfocitos B y amígdalas. Amígdala a la garganta, no arriba. Defecto molecular mediado por ausencia de mutación de la citoquina Burton, déficit de células B maduras y células plasmáticas y niveles bajos o ausentes de inmunoglobulina G. ¿Sí? Hay un déficit de centros germinales. Entonces, la agamaglobulinemia congénita de Bruton, ligada a X, fue identificada en 1952. Realmente el PTK fue descubierto, o sea, la citoquina Bruton fue descubierta en 1993, pero se le dio su nombre por el doctor Eugen Bruton, que es el primero en describir esta patología en 1952, la agamaglobulinemia. Es una enfermedad ligada a X con una mutación principal en el gen de la tirosinquinasa de Bruton. Hay un bloqueo de la maduración de linfocitos pre-B a linfocitos B con IgM de superficie, ausencia o disminución de los centros marginales en los ganglios linfáticos. No hay centro marginal en tu ganglio linfático periférico. Ausencia o disminución de las células plasmáticas en los tejidos. Ausencia o disminución de linfocitos B en sangre periférica y en tejidos linfoides. Y ausencia o disminución de inmunoglobulinas. O sea, no hay. Este tipo de pacientes suele tener infecciones repetidas por bacterias piógenas, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, Pneumocystis carinii, Giardia intestinal y Mycoplasma, o sea, general de todo. Acá tenemos la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Tenemos deficiencia selectiva de inmunoglobulina, en general la A, la inmunodeficiencia común variable y deficiencias selectivas de anticuerpos. O sea, son varios tipos de patologías. La deficiencia de inmunoglobulina A, como les había comentado al principio, es la más frecuente. La más frecuente es la inmunodeficiencia primaria. Se puede ver en 1 en 400 a 3000, inclusive, como dijimos antes, 1 en 300 a 700 igual. Hay un defecto del gen TACI que es transmembrana activador
y calcio modulador de citoligando interreactor. Hay bajo nivel de inmunoglobulina A con inmunoglobulina M y inmunoglobulina G normales. Estas personas suelen tener infecciones recurrentes respiratorias y gastrointestinales. La mayoría de los pacientes están asintomáticos, pero algunos suelen tener infecciones respiratorias y digestivas a repetición, generalmente bacterianas. Este tipo de patología se suele asociar también a trastornos autoinmunes, especialmente diabetes tipo 1. Puede haber alergias, puede haber enfermedad celíaca, que en general, ¿verdad? Si teniendo una estadística, 1 de cada 200 alérgicos puede tener una inmunodeficiencia de inmunoglobulina A. Y como les dije al principio, suele pasar desapercibido en un alto porcentaje de los pacientes. Es para recordar otra vez, 1 de cada 600 individuos suele presentar deficiencia aislada de inmunoglobulina A. La mayoría parece sano. Las infecciones son respiratorias, puede haber bronquiectasia, asma, atopías, alergias, ¿verdad? Suele ser familiar o encontrarse asociado a infecciones intrauterinas congénitas como rubeola, citomegalovirus, toxo o medicamentos como fenitoína, penicilamina. Y hay un bloqueo de la diferenciación de los linfocitos B. Otro tipo de inmunodeficiencia es la inmunodeficiencia por hiper-IgM. Los niveles de IgG y de IgA son bajos y los de IgM son normales o altos. Se suele observar en ambos sexos, acá no hay un predominio de femenino masculino, el gen defectuoso es ligado a la molécula CD40 de las células dendríticas y a los linfocitos B. Hay una dificultad para la cooperación entre los linfocitos B y los linfocitos T. La formación de centros germinales y hay un cambio de isotipo. Suele verse infecciones graves, más graves, ¿verdad?, que los otros. Acá ya entran los gérmenes oportunistas, Pneumocystis carinii, citomegalovirus, aspergillus, cryptosporidium, que son oportunistas de la pesada. Esto es para ver, ¿verdad?, que hay un defecto en el cambio del isotipo y en las hipermutaciones somáticas, y al haber un cambio en el isotipo, entonces no pueden comunicarse linfocito T y célula dendrítica, por ende no hay una respuesta a. Si tenemos la ligada a X tipo 1, que es el defecto de la CD40L, y la tipo 2, que este sí es autosómico recesivo, y también la tipo 3, donde hay un defecto en la CD40 de las células de los linfocitos. La inmunodeficiencia común variable se ve en 1 en 10.000 a 1 en 50.000 en la población general. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Hay una producción defectuosa de anticuerpos. Por lo menos 2 inmunoglobulinas. Puede ser IgG, IgA o IgM. O sea, IgG, IgM, IgG, IgA. Hay una disfunción de las células B y T de memoria. Se falla en la diferenciación final hacia la célula plasmática. O sea, el B no puede pasar la siguiente fase.
Puede haber apoptosis basal o post-estímulo incrementado. Hay mutaciones y se asocia a enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad pulmonar crónica, granulomas, enfermedad inflamatoria intestinal. La inmunodeficiencia como un variable es igual para ambos sexos. Los síntomas se presentan con frecuencia entre la segunda y la tercera década de vida y se caracteriza por presentar infecciones recurrentes. Se considera en general como un síndrome que agrupa varias enfermedades que aparecen después de la infancia, cuya expresión primaria es una producción de anticuerpos alterada, en base a que hay un defecto en la diferenciación, como dijimos, de la célula plasmática. Y las cifras de inmunoglobulina G suelen ser bajas. La IgM y la IgA pueden ser variables, normales o variar en el tiempo. La manifestación clínica de este tipo de inmunodeficiencia son diarreas crónicas, con síndrome de mala absorción, enteropatía perdedora de proteína. Pueden tener también pacientes con enfermedad celíaca, trastorno de tipo autoinmune, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, problemas articulares, gastritis atrófica, acloridria, anemia perniciosa o manifestaciones neoplásicas. Y los defectos de la inmunorregulación. Acá tenemos la inmunodeficiencia combinada severa. Esto es terrible. Defecto asociado no solo a la ausencia de poblaciones efectoras, sino a deficiencia de los mecanismos de regulación de la respuesta inmune. Acá el sistema autoinmune linfoproliferativo no funciona. Los pacientes que tienen esto son conocidos como niños burbuja. Se debe a que es un trastorno autosómico recesivo que origina una disminución intensa de las células B y de las células T y que puede acabar con la muerte del paciente antes de los 2 años de edad por infecciones masivas, si uno no hace el diagnóstico antes, por supuesto, ¿verdad? Generalmente se ve en 1 de cada 100.000 niños y hay una deficiencia de la adenosín desaminasa. Esta enzima actúa en la vía de degradación de las purinas, desaminando a la adenina para poder formar inosina. Y si esto así acabará generando ácido úrico, que es el producto final de degradación del catabolismo de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y su deficiencia conduce a un aumento de unas 100 veces la concentración de ATP. De modo que se produce, hay una reducción general de los niveles de los otros DNP, impidiendo el correcto desarrollo de linfocitos B y T. Hay una desregulación importante de la respuesta inmune. Puede haber poliendocrinopatías, enteropatías, eczema, o sea, problemas tipo alérgicos, y acá dice la ausencia de T reguladores naturales con mutación del FOXP3. Y bueno,
Esto es para hablar un poquito de lo que fueron las inmunodeficiencias primarias. Seguiremos en otra clase, en otra entrega. Buena salud para todos en estos días tan difíciles.